Nosotros volvemos a esta mesa para hablar de un tema que es recurrente, que es importante y que también tiene que ver con la cuestión de esta modernidad, de tantas cosas que aparecen con la globalización, con la superficialidad y tantos temas. Entendiéndose y trabajando a través de un programa de prevención de conductas extremas. Es por eso que hemos invitado a la licenciada Irma Thomas, que es o corresponde al Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Salud Mental. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos Buen día. días. Muchas gracias por la venir, invitación y gracias por interesarse en el tema. Doctora, ¿cuándo hablamos de salud mental? ¿En qué perspectiva se toma y se habla de salud mental en Tucumán? Cuando existen problemáticas dentro del área de lo que implicaría en donde intervienen las emociones, lo intelectual, lo que sobre todo muchas veces es en esa interrelación que se tiene con las otras personas y en esa forma de comunicarse, el estilo que tiene de comunicación las personas. Ahora, ¿este programa desde cuándo se desarrolla? Dicen que es mejor prevenir que tener que curar. Sí, este programa se desarrolla de nosotros, escrito en nuestra provincia, con las normativas de Organización Mundial de la Salud, con resolución ministerial desde el año 2009. Desde el año 2011 hemos tenido jornadas, capacitaciones siempre en forma permanente para nuestros profesionales y la salud mental en realidad vista como una posibilidad de hacer prevención a través de distintos medios de comunicación, trabajando sobre todo en la desestigmatización de los pacientes con problemas de salud mental. Porque uno dice, no, va a un psiquiatra, a un psicólogo, está loco. Creo que se sacó un poco esa definición, ¿no? Ese prejuicio de... Pero no obstante hay dificultades, ¿no? No, sin duda alguna. Hasta dentro de los mismos equipos de salud o los equipos docentes, pensemos en hacer otras alternativas, pero es muy importante tenerla como una posibilidad más dentro de lo que es la salud pública. Es digamos, el bienestar es biofísico social, no es solamente biológico ni social, sino mantener psíquico, ese equilibrio, balance, el balance ese que tenemos que tener en la vida, porque por ahí podemos estar un poquito arriba, pero el equilibrio es realmente necesario. Ahora, cuando nos toca hablar de conductas extremas, licenciada, ¿a qué nos referimos y a qué sector de la comunidad va orientado? Bien, nos referimos sobre todo a las conductas aquellas en las que nuestros jóvenes sobre todo están en estos últimos años haciendo prácticas como pueden ser, en otros momentos han sido otros grupos etarios. En estos momentos podríamos decir, del siglo XXI, tenemos más las conductas de riesgo como las autolesiones, las conductas suicidas, o lo que también son los trastornos de alimentación. Son conductas que nos ejemplifica bastante bien un antropólogo francés que es Le Brun, que nos dice que son conductas muchas veces pidiendo una cierta reorientación de la mirada de la sociedad, en la que estamos en una individuación muy importante, en la que hemos comenzado a tener distintos tipos de comunicación y en la que hemos ido aislando distintos momentos al ser humano de lo que podría ser el compartir en grupo, en tener referencia sobre los adultos. Y el adolescente, el joven, está siempre en búsqueda de una identidad, de una personalidad, de un lugar dentro de la sociedad. Y este antropólogo lo define así, que en esa búsqueda tiene como desencuentros al no encontrarse con referentes sociales y adultos. Es como que se encuentra en un laberinto el joven, ante la necesidad de lo que adolescencia, busca y no encuentra. Y eso por ahí también vemos muchos jóvenes con tratamientos médicos, muchos jóvenes que se autolesionan y demás, pero la cuestión del diálogo está aquí en la familia, en el núcleo primero. Es muy importante, es la contención, la comunicación familiar, los factores protectores que podemos brindar desde los medios de comunicación y lo primero es la familia y esa educación que parte desde el maternaje y desde todo lo que puede llegar a tener. ¿Y mamá y papá cómo pueden darse cuenta, o la familia, los hermanos, de que alguien está necesitando ayuda? Los primeros signos de alarmas que tenemos son cuando hay cambios en la alimentación, cambios en las conductas del sueño, cuando comienzan a aislarse, a no querer salir de su habitación, cuando comienzan a tener, digamos, o los cambios contrarios, o duerme demasiado o no duerme nada, o se alimenta en forma desbordada o sin alimentación. Cuando era una persona que no salía tanto y comienza a salir en forma continua, es una persona que salía y deja de salir. Son lo opuesto a lo que estábamos acostumbrados a verlo. Pero también tenemos que tener muy en cuenta
que estos jóvenes tienen mucho más cercana la posibilidad de acercarse a un tratamiento en salud mental y que nosotros desde el Ministerio de Salud en este momento tenemos en estos últimos 3 años, en la gestión de la doctora Roxana Chala, tenemos la adquisición de 15 psiquiatras dentro del interior de la provincia. Es decir, que ya no está todo centralizado en el Gran San Miguel de Tucumán, asistir para un tratamiento psiquiátrico psicológico solamente a nuestros hospitales monovalentes. Nosotros que somos jóvenes y nos acordamos de unos años atrás, solo teníamos que el Hospital del Carmen o el Hospital Obarrio. En estos momentos tenemos en los centros de atención primaria de la salud 15 psiquiatras, Simoca, Bellavista, Monteros, Concepción. Digamos como que esa red de salud mental comienza a ampliarse en forma significativa para brindar la contención necesaria a las personas. Licenciada, creo que paso a paso estamos viendo a quién va orientado todo esto mientras vemos en la pantalla los lugares a los que se puede acudir en busca de ayuda gratuita. Usted hablaba, por un lado la familia, junto con Marcelo, que mencionaba el tema de la importancia de la familia, también la parte social, o sea, estamos hablando de un programa que va destinado a la familia, a las comunidades en general. Ahora, ¿qué ocurre cuando no se puede evitar y cuando el joven ya cometió el hecho, o el hecho está consumado? Llega a un hospital y allí también los agentes de salud deben saber actuar o reconocer cuál es la situación, ¿no? Bueno, sí, para eso tenemos capacitaciones permanentes en estas problemáticas de las conductas de riesgo, en lo que el profesional de salud hace primero una intervención sobre la conducta, o sobre lo que sería la parte física, biológica de la persona, una evaluación, y luego se hace la intervención desde salud mental, en donde se hace una interconsulta y se evalúa en un primer momento al paciente y luego se trabaja con el grupo familiar cercano, ¿no? Bien. Luego también hay otros abordajes que se llama postvención, que cuando estos hechos ya están consumados, como vos decís, se continúa trabajando con el grupo familiar, con los grupos de amigos, para poder brindarles el apoyo, ya que quedan con cierta vulnerabilidad o debilidad para comunicar lo que les está sucediendo, ¿no? Acá el gran... ¿Sabe que hay estadísticas que hablan de que en la última década en el mundo la gente consume muchos ansiolíticos, muchos medicamentos que están ligados a mejorar la salud mental? A su criterio, ¿qué pasa en el mundo que hay tantos adolescentes con ataques de pánico, tantas familias con crisis emocionales? A su criterio, ¿cómo evalúa esto lo que está pasando con nuestras familias en el mundo entero? Porque no es un tema que pasa en Tucumán únicamente, pasa en el mundo, lamentablemente. En esto a mí me gusta mucho tomar el concepto que nos dejó muy marcado hace unos años, que hemos trabajado mucho con la doctora Trinidad Bo, que estuvo de jefa del Hospital Padilla, que decía la gente no puede poner en palabra lo que les está sucediendo. Claro. El poder explicar el padecimiento, el malestar de la cultura que nos habló Freud en algún momento, ha sido ya de hace cuántos años. Pero eso sigue sucediendo en nuestra comunidad y tenemos dificultades para podernos adaptar y poder poner en palabras las distintas situaciones por las que se están viviendo. Claro. Entonces no vamos a decir que es culpabilidad de padres, de escuelas o de... No, es una problemática global, como ustedes bien lo han planteado, en la que vamos, dicen esto Sergio Sinay, en la era de la comunicación estando incomunicados. Ustedes van a ver que hay familias que hasta se mandan WhatsApp y cosas por el estilo. Dentro de la misma casa. Estando en la mesa, entonces, pero además estando en la mesa. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como nos decía la doctora Trinidad Bo, poner la palabra, la comunicación, poder explicarlo, y con todo lo que implica, que a veces podemos estar en acuerdo, en desacuerdo, podemos fundamentar, podemos discutir, podemos enojarnos, podemos tener alegrías, podemos comunicar, o sea, esa comunicación que necesitamos por la palabra no es lo mismo que un emoticón de un jajaja, que una sonrisa compartida con amigos, con familia. Y si lo tenés en el celular, hacele ver, lean juntos, no sé, busquen la forma de no estar solamente con el tema del teléfono, de esa individuación, ¿no? Que lleva como a una falta de contención de lo que nosotros necesitamos como seres humanos, que no es solo palabras, también afectividad, conexión, empatía, cuántas cosas juntas, ¿no? Licenciada, le agradecemos la presencia. Bueno, lo importante acá, Marce, y para toda la comunidad, es que sabemos que en cada hospital hay una persona del área de salud mental
que nos va, o que va a cuidar, que va a resguardar o que va a dar contención a aquella persona que Bien. llegue allí. En todos los hospitales tenemos servicios de salud mental con psicólogos y psiquiatras. Y en algunos del interior con 15 psiquiatras como una nueva adquisición de nuestro Gracias, sistema. Irma, muy amable. muchas Claudia gracias. Sánchez es nuestra psicóloga. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Un están? placer. ¿Cuáles son y cómo manejamos, cuáles son las herramientas y cómo podemos manejar las situaciones límites que vivimos permanentemente con nuestros adolescentes? Sí, es muy bueno pensarlo así porque estos temas nos asustan, pero las herramientas están, ¿sí? Tenemos muchos años para construir y sembrar en nuestros hijos hasta que lleguen a la adolescencia, ¿sí? ¿Cuándo estamos en la adolescencia? Porque por ahí algunos datos nos mencionabas recién, Doc, que arrancan a los 10, a los 11. ¿Cuándo, en qué edad está una persona en la adolescencia? Bueno, ahora, de acuerdo a las pautas de crianza, de acuerdo a lo que nosotros, las expectativas que depositamos en nuestros hijos, podemos decir que entre los 10 y los 19 años ya son adolescentes, ¿no? Entonces, por eso la importancia de escucharlos, de compartir con ellos la música, lo que les gusta. Claro. Tienen un mundo propio y tenemos que reconocer eso y acompañarlos, Claro. ¿sí? Ahora, cuando falta algún integrante de la familia, papá o mamá o un ser querido, amado, afectuoso, que realmente a los chicos es necesario tenerlos en su vida, ¿eso también es un desequilibrio en la vida del adolescente? A veces, cuando hablamos de adolescentes, siempre pensamos como alguien que de algo adolece, que algún vacío Le tiene. falta. Y en realidad lo que necesita es un adulto significativo, necesita un soporte, un andamiaje. Puede ser una persona, 2, 3, puede ser la misma escuela a veces, o un proyecto de vida. O sea, lo tomemos como lo que tiene y a partir de ahí construyamos, no de lo que le falta, porque a todos nos falta algo, ¿sí? Claro, exactamente. Y si falta algo, ¿cómo llenamos ese vacío de la ausencia de algo o de alguien? Sí, algo muy importante es que no es el deseo nuestro, sino el deseo propio de ellos, ¿no? Entonces, por eso digo, con un deporte, un libro, un hobby, unas redes de amigos, siempre que veamos que algo le hace bien y lo fortalece, eso es lo que necesita, porque no es el deseo nuestro, ¿no? Y muchas veces decimos, tengo problemas de comunicación con mis hijos. En realidad lo que tenemos es problemas de autoridad y de lo que venimos haciendo. ¿Qué tema ese de la autoridad en la casa, no? Porque por ahí dice, no me llevo bien con mi hijo adolescente, es muy rebelde. Es la palabra o la frase que se sienten cuando hay un adolescente en la casa. ¿Cómo se maneja esa relación? ¿Cómo se alimenta el vínculo padres, adolescentes? Bueno, siempre considerando que el adolescente es un espejo, nos muestra lo que venimos siendo o haciendo, si somos papás presentes, si somos papás coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si le pedimos que sea honesto, que sea sincero y nosotros nos movemos en la mentira, le estamos dando hasta un lugar de incertidumbre, porque lo que piensa es, si él miente, ¿cómo sé que el vínculo que construye conmigo es verdadero? Nuestros hijos nos muestran lo que venimos haciendo. Por eso es tan importante desde el primer momento de la gestación movernos con la verdad, nosotros mostrar equilibrio, porque nosotros proyectamos en nuestros hijos. Claro. ¿Sí? Pero no tenés que vivir a través de la vida que hace tu hijo, todo lo contrario, porque, No. Porque yo no hice tal cosa, quiero que mi hijo o mi hija lo haga. No, por eso decimos, es el deseo propio, son Claro. los propios proyectos y no tiene que cumplir absolutamente nada que nosotros no pudimos hacer. Nos repara nuestra vida, construye la propia. Esa es la ¿sí? estrategia que tenemos que tener los papás, diríamos estrategia en el buen sentido de la palabra, ¿no? De la relación con los hijos adolescentes. ¿Ese puede ser una de las estrategias? Esa es una de las estrategias y además sentir que tenemos que charlar con otros papás, escuchar a los nuestros, Bien. ver qué hicieron y saber que hacemos lo que podemos. Tampoco nos llenemos de culpa ni de autoexigencia, porque a veces la vida no es como la proyectamos, sino es como nos está saliendo. Pero siempre hablemos con nuestros hijos. No es que si no podemos comprarle tal cosa o llevarlo a tal lado, estamos fracasando. Hablemos con nuestros hijos, construyamos en forma conjunta. Me gusta eso de debatir con los padres, porque ahí también, hoy con los grupos de WhatsApp y demás, puede ser, estar en los grupos con los padres de la escuela, del colegio, y ahí también se arman los debates. Para eso hay que usar, no para mandar fotitos de tonteras, ¿eh? Para todo eso. Gracias, Así que doctorita. muchas gracias a ustedes.